¿Te imaginas invertir en toda Latinoamérica sin tener que elegir una sola acción, sin analizar empresa por empresa y sin estar pegado a las noticias todos los días? ¿Te imaginas que en lugar de apostarle a un solo país, puedas subirte a una canasta entera que incluye países como Brasil, México, Chile, Perú y Colombia, todo en un solo instrumento? Hoy te voy a explicar qué es el ETF y LF, cómo funciona, cuáles son sus riesgos, sus oportunidades y si realmente vale la pena tenerlo o no en tu portafolio. Hola, soy Andrea de Finanzas by Fagan y pues hace ya algunas semanas en un comentario me decían que por toda la situación que está pasando con Estados Unidos pues no creen muy ético seguir invirtiendo en ETFs como el VOO o pues ETFs parecidos que prácticamente son empresas que pues solamente son de ese país, ¿no? Y pues me pedían opciones para invertir en Latinoamérica. Así que hoy vamos a hablar sobre el ILF. ILF es un fondo cotizado en bolsa que está administrado por BlackRock y pues como ya dijimos en videos anteriores, un ETF pues va a ser como una canasta, ¿no? Por ejemplo, tú vas al mercado, quieres comprar fruta y pues puedes comprar, por ejemplo, una sola manzana o puedes comprar una canasta que trae manzana, que trae plátano, que trae naranja, mangos, etcétera, ¿no? Entonces, si compras solo una fruta, pues si la fruta sale mala, pues ya perdiste, ¿no? Pero si compras la canasta completa, pues tienes por ahí diferentes opciones para elegir y eso es un ETF. En lugar de comprar una sola empresa, compras varias al mismo tiempo y pues en este caso específico ILF tiene dentro las 40 empresas más grandes que representan a América Latina. Entonces aquí pues vas a estar comprando empresas que por ejemplo pueden vender petróleo, que extraen hierro, que dan créditos, que ofrecen servicios de telecomunicaciones y pues son empresas que facturan millones de dólares, algunas pues que reparten utilidades. Son empresas que se negocian mucho en bolsa, que mueven dinero y que pues tienen obviamente un peso económico, ¿no? Entonces cuando tú compras el ILF, no decides tú qué empresa entra o qué empresa sale, sino que pues como en todos los ETFs ya hay ciertas reglas preestablecidas y pues obviamente por eso son las comisiones que se cobran, ¿no? Porque pues precisamente la administradora es la que se encarga de ver qué empresa entra, qué empresa sale, si se van a seguir manteniendo las mismas empresas, etcétera, ¿no? Que cosas que pues normalmente nosotros tendríamos que hacer si quisiéramos crear un portafolio desde cero e ir comprando acciones individuales, pues básicamente es lo que nosotros tendríamos que estar haciendo, hacer un análisis de qué empresas queremos que conformen nuestro portafolio. Por eso pues es precisamente la comisión que se cobra. Entonces, ¿realmente quieres tener a ILF en tu portafolio? ¿Y en qué proporción? ¿Qué empresas hay dentro? Bueno, principalmente son empresas de Brasil y de México. Brasil tiene un mayor peso, le sigue México y luego vienen también Chile, Perú, Colombia. ILF no va a ser un ETF tecnológico, sino que más bien está cargado de recursos tradicionales y banca tradicional. Así que su comportamiento pues va a depender muchísimo del ciclo económico global. Y algo clave, porque pues entender qué es el ILF está muy bien, pero entender por qué lo debes o por qué deberías incluirlo en tu portafolio, pues es lo que marca la diferencia y una de las razones es diversificación geográfica. Muchos inversionistas pues solo invierten en México, compran acciones locales,
fibras, instrumentos locales. Su ingreso depende prácticamente solo de México. Su trabajo pues también depende de México, su patrimonio inmobiliario está en México y además pues sus inversiones también lo están. En el caso de Estados Unidos también pasa muchas veces esto, ¿no? Muchos inversionistas allá pues invierten casi todo en su propio país y de cierto modo pues hace sentido porque pues es el mercado más fuerte del mundo, ¿no? Pero el mundo pues sabemos que no se mueve en línea recta, siempre va a haber ciclos económicos, hay momentos en los que Estados Unidos crece, Latinoamérica está débil, pero hay momentos en que pues es a la inversa, el dólar se debilita y las economías latinoamericanas pues reciben un impulso importante. Entonces, América Latina tiene dinámicas distintas. Está más ligada a materias primas y pues esto quiere decir que depende más de exportaciones de recursos naturales, tiene una demografía diferente, ciclos políticos distintos y eso significa que pues en ciertos periodos pues se va a comportar diferente a los mercados desarrollados. Pero eso también es bueno porque cuando hay una diferencia, pues eso ayuda a equilibrar un portafolio. No siempre va a subir cuando los demás bajan, pero pues tampoco se va a mover igual, ¿no? Y esa diferencia, pues es lo que buscamos cuando hablamos de diversificación. No se trata de tener muchas inversiones, sino de tener inversiones que no reaccionen igual ante las mismas situaciones. Otra razón pues es la evaluación. Históricamente las bolsas latinoamericanas han cotizado a múltiplos más bajos que el mercado estadounidense. Eso significa que pues tú, por ejemplo, estás comprando un negocio, ¿no? En Estados Unidos pues a lo mejor pagas $20 por acción. Y en Latinoamérica podrías estar pagando 10 o 12 dólares por pues una acción de una empresa similar. Entonces, pues es como si dos tiendas vendieran el mismo producto, pero una cuesta casi la mitad. Y pues aquí es donde aparece a lo mejor la tentación de que pues está más barato, hay que comprar, ¿no? Pero también hay que pensar inteligente. Y pues, ¿qué significa que estén baratas? Son una oportunidad, hay más riesgo, porque a veces un mercado está barato porque el riesgo es mayor. Riesgo político, riesgo cambiario, riesgo de volatilidad, dependencia de commodities. Entonces, no basta con solo ver que algo esté barato, sino que hay que analizar, hay que entender por qué está barato. Si está barato por miedo, pues a lo mejor puede ser una oportunidad, ¿no? Pero si está barato por problemas, pues ahí hay que analizar o pensar un poquito más. El ILF no es una ganga ni tampoco una mala idea, sino que es un instrumento que va a reflejar una región con potencial, pero pues que también tiene volatilidad. Entonces, invertir puede ser una forma estratégica de exponernos a mercados que pues históricamente tienen cotizaciones más bajas, pero entendiendo que estamos asumiendo una mayor volatilidad. La diferencia entonces va a estar en tu análisis, tu horizonte de inversión y tu tolerancia al riesgo. Entonces, aquí hay que estar muy seguros, muy pues conscientes de lo que queremos, de lo que estamos buscando, de en qué estamos invirtiendo, saber que no son inversiones pensadas a corto plazo. Hay que recordar que entre más volátil es una acción o un instrumento financiero, pues debemos de pensarlo más bien para un largo plazo.
Y pues vamos a entender un poco de los riesgos que tiene este tipo de instrumentos, en este caso el ILF, y pues uno sería el riesgo político, porque pues Latinoamérica no es conocida exactamente por una estabilidad política, ¿no? Es común pues ver cambios de gobierno, ideologías muy fuertes, reformas energéticas que cambian todo totalmente, pues diferentes propuestas o cambios fiscales inesperados, hay ajustes regulatorios y pues obviamente todos estos cambios traen consigo por ahí un miedo a los inversores en ese determinado país, ¿no? Entonces pues a lo mejor hace que por ahí estas inversiones, estos tipos de activos, pues tengan por ahí una baja. Imagina que tú tienes un negocio y el gobierno hace cambios en las tasas impositivas, en los impuestos que tú pagas, ¿no? Entonces, pues a lo mejor tú no quieres subir de tajo el precio de tu producto, entonces pues tus ganancias van a cambiar, ¿no? Y eso obviamente va a afectar al precio de la acción. Entonces, cuando inviertes en el ILF, pues estás indirectamente expuesto a todas esas decisiones. El segundo riesgo es la dependencia de commodities, porque gran parte del ETF está compuesto por empresas ligadas a materias primas como petróleo, hierro, cobre, minería. Entonces, si el precio del petróleo sube, pues las empresas energéticas obviamente se van a ver beneficiadas. Lo mismo con el hierro, ¿no? Pero, por ejemplo, si los precios pues llegan a caer, obviamente también el impacto va a afectar a las empresas y al ETF en sí, ¿no? Entonces, los commodities son volátiles, van a depender de la demanda que haya, de guerras, de recesiones, de decisiones de producción. Así que no tienen el control total y eso hace que el ILF sea más cíclico que otros ETFs. El tercer riesgo es el tipo de cambio. Este punto pues hace referencia a que el ILF cotiza en dólares. Las empresas dentro del ETF generan ingresos en pesos mexicanos, pesos chilenos y monedas locales. Entonces, la empresa gana lo mismo en su país, pero pues su moneda se deprecia frente al dólar. Entonces, cuando esos resultados se convierten a dólares, pues obviamente van a parecer menores. Obviamente que haya un riesgo pues no significa que no debas invertir, sino que debes invertir conscientemente, y esto no es solo con el ILF, sino con cualquier tipo de inversión, porque todas pues tienen un tipo de riesgo, ¿no? Ninguna está totalmente exenta. Entonces siempre hay que invertir conscientemente, hay que tener en cuenta que pues cuando estamos invirtiendo estamos arriesgando. Ya ahorita estamos conociendo qué tipos de riesgo tiene el ILF. Como menciono, todo instrumento tiene un riesgo, obviamente, dependiendo del tipo de inversión, pues el riesgo que vamos a estar asumiendo va a ser diferente, pero hay que estar conscientes, hay que preguntarnos si realmente estamos dispuestos a asumir ese riesgo, porque si no lo estamos, pues podemos buscar algo más estable, porque pues al final la mejor inversión no es con la que vas a ganar más, sino la que tú vas a poder mantener por más tiempo, que no te va a mover, que no te va a poner nervioso. Y pues obviamente también recordar que este tipo de inversiones son pensadas a largo plazo, 10, 15, 20 años. América Latina tiene argumentos sólidos a su favor. Demografía que pues es relativamente joven, hay abundancia de recursos naturales, hay capacidad de exportar en algunos sectores clave como energía, minería, agricultura. Y el ILF está precisamente expuesto a esas grandes empresas que participan dentro de ese motor productivo.
Los mercados latinoamericanos han sido más volátiles que los mercados desarrollados. Eso sí, hay que tenerlo en cuenta. Han tenido subidas más explosivas, caídas más pronunciadas, los ciclos están más marcados y pues si comparas el comportamiento con índices de economías desarrolladas, pues la diferencia sí va a estar en que hay más suavidad, por así decirlo, en los mercados desarrollados porque los ciclos suelen notarse menos, pero pues no quiere decir que por eso no sea una opción buena para nuestro portafolio. Repito, siempre hay que pues tener conciencia de los riesgos que estamos asumiendo cuando estamos invirtiendo en algún tipo de inversión, pero no por eso dejar de invertir. El ILF puede ser una pieza estratégica que te pueda aportar exposición a alguna región, pero sin poner en riesgo pues la estabilidad de todo un portafolio. El ILF puede ser parte de un portafolio a largo plazo, pero pues obviamente no puede ser todo el portafolio. Y en cuanto a rendimientos, pues aquí a lo mejor muchos pueden emocionarse o pueden asustarse porque el ILF ha tenido periodos muy particulares donde pues los commodities han subido mucho. Cuando por ejemplo el petróleo entra en un ciclo alcista, cuando se dispara el precio del hierro, del cobre, cuando China tiene más demanda de materias primas, el dólar a lo mejor se debilita y entonces pues los mercados emergentes reciben capital y en esos momentos el ILF puede tener rendimientos muy llamativos, pero obviamente los ciclos no son lineales. Ha habido también pues muchos años complicados donde los precios de las materias primas han caído mucho, ha habido momentos de incertidumbre política en Brasil, en México, crisis globales donde pues los inversores huyen de estos mercados hacia pues activos considerados más seguros y pues obviamente esto hace que este tipo de activos se debiliten. Y un punto importante es que los rendimientos pasados pues no nos garantizan rendimientos futuros, pero sí nos pueden dar una idea del panorama. Así que pues antes de invertir no solo es preguntarnos cuánto puede llegar a subir o cuánto vamos a ganar, sino más bien cuánto estoy dispuesto a ver caer mi inversión sin perder la calma, porque pues en los mercados la verdadera prueba no va a ser cuando todo sube, porque pues ahí todos nos emocionamos, ¿verdad? Sino más bien cuando baja, porque es ahí cuando se va a definir realmente qué tan cimentados estamos, qué tan estoicos podemos llegar a ser al momento de estar invirtiendo. El ILF tiene un peso importante en Brasil, pero México también representa una parte relevante dentro de este fondo, lo cual significa que si compras ILF, pues indirectamente sigues exponiéndote a empresas mexicanas, bancos, mineras, compañías que operan dentro de tu región. Entonces, pues tal vez invertir en este ETF, si tú estás en México, puede tener sentido, pero pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque si nosotros ya dependemos de México, que obviamente pues pertenece a Latinoamérica, ¿no? Entonces aquí el riesgo puede llegar pues a ser por doble partida. Obviamente, si tú ya no quieres como darle tu capital a países como Estados Unidos, pues entonces sí es una buena opción considerar Latinoamérica. De hecho, por ahí también más adelante voy a estar subiendo otro video donde vamos a hablar de un ETF, pero para otro tipo de países que pues ya por ahí se va a estar preparando, ¿no? Entonces también si ya no quieren como depender de Latinoamérica porque pues ya vives en alguno de estos países y básicamente todo tu patrimonio está ligado ya sea a México, a Brasil, a Perú, pues a lo mejor el invertir en otro tipo de países puede ser también la solución porque hay que equilibrar nuestro portafolio.
Hay que recordar que debemos mantenernos en el juego el suficiente tiempo para que el interés compuesto pueda hacer su trabajo, pero eso solamente se logra cuando pues tenemos una estrategia bien pensada, que no sea una inversión emocional, por así decirlo, ¿no? Y pues el ILF, como ya dijimos, va a estar profundamente ligado a ciclos de materias primas, de crecimiento global, así que su comportamiento no es lineal ni constante. Si usas ILF como una parte pequeña de tu portafolio, donde entiendes que pues estás buscando exposición a Latinoamérica, pues puede llegar a ser estratégico, ¿verdad? De ahí tú sabes que puedes subir cuando pues alguna de las materias primas estén en auge, ¿verdad? Sabes que eso te puede beneficiar también. Otra cosa que debemos de considerar, como ya habíamos mencionado, los ETFs cobran una comisión y muchas veces esta comisión no la consideramos, estamos más enfocados en los rendimientos, pero hay que tener en cuenta que pues hay algunos ETFs que tienen un costo más alto que otros. Y pues el ILF no es el fondo más barato del mercado. Esa comisión se te descuenta automáticamente. Si la diferencia en costos entre dos ETFs es de medio punto porcentual anual, pues ese medio punto tal vez no parece gran cosa, pero el interés compuesto funciona en ambos sentidos y así como el rendimiento se acumula, pues los costos también. Entonces, con el tiempo, esa diferencia puede representar miles de dólares menos dentro de tu patrimonio final y pues sin que lo hayas sentido día a día, porque pues obviamente tú ves las comisiones y consideras que son comisiones muy pequeñas, pero por eso hay que prestar atención a los costos, porque pues cada punto porcentual importa, sobre todo cuando el horizonte es largo. El rendimiento es incierto, pero el costo es algo 100% seguro. Y como inversionistas inteligentes, pues debemos prestar atención tanto a lo que podemos ganar como a lo que estamos pagando por intentar ganarlo, porque pues al final no se trata solo de cuánto sube tu inversión, sino que también se trata de cuánto te va a quedar después de todo. Entonces, si te conviene o no, pues va a ser un depende. El ILF puede tener sentido, pero no para todos ni en cualquier contexto. Por ejemplo, si tienes tolerancia al riesgo, si estás dispuesto a ver movimientos fuertes, si no tratas de vender a la primera solamente porque ya está en números rojos, pues entonces podrías manejar un instrumento más volátil como este. También, por ejemplo, si entiendes ciclos económicos, sabes que pues este ETF está muy ligado a materias primas, a mercados emergentes, al comportamiento del dólar, a la demanda global. Así que si estás muy consciente de estos ciclos, pues aquí puedes también entrar o adquirir este tipo de fondo, de ETF, pero si lo compras esperando algo estable, pues la expectativa puede ir en tu contra. Y también otra sería si ya tienes una base sólida en mercados desarrollados, si tu portafolio ya tiene una exposición amplia a economías más fuertes, más estables, pues aquí agregar una porción de Latinoamérica pues puede ser un complemento, pero si estás considerando a ILF como tu única inversión, pues obviamente ahí el panorama va a cambiar totalmente, porque como ya dijimos, es una región más volátil y pues eso va a aumentar la probabilidad de altibajos dentro de tu patrimonio.
Como siempre, se trata de construir un portafolio que refleje tu perfil, tu horizonte, tu capacidad emocional para sostenerlo en el tiempo. No existe inversión ideal para todos, sino que pues hay una inversión adecuada para ti, y la verdadera recomendación pues no va a empezar con el instrumento, sino con conocerte a ti mismo como inversionista. En Latinoamérica hay talento, hay recursos, hay potencial, pero como inversionistas, pues invertimos en probabilidades. ILF puede ser una herramienta muy interesante, pero pues depende de cómo la uses. La diferencia va a estar en la estrategia que tú lleves. Si este video te ayudó a entender mejor qué es el ILF, cómo funciona y cuándo puede tener sentido en tu portafolio, compártelo, porque entender instrumentos como este te puede cambiar completamente el cómo estás construyendo tu patrimonio. Suscríbete si quieres seguir aprendiendo de inversiones sin tener que complicarte la vida. Yo soy Andrea y aquí hacemos que las finanzas sean más simples. Hasta la próxima.